Buenos días, Hola Gaby, buenos días, ¿cómo estás? muy bien, maestro Manlio. ¿Y usted cómo está? Pues aquí mira, contento de estar otra vez aquí platicando contigo y con toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Sí, sí, por ahí los videos ya los está viendo la gente, los están comentando y están pendientes de el siguiente, como este, que vamos a hablar de salud y cultura. Entonces, pues suena bien. A ver, maestro, instruyanos, por favor. No, pues es muy interesante, ¿no? Analizar estos dos conceptos van unidos uno con el otro. En primer término, cultura, ¿no? Como entendido como lo que se cultiva a través del tiempo, a través de las generaciones, a través del desarrollo de las sociedades, ¿no? La cultura. Entonces hablamos de cultura como un elemento que se va conformando en el proceso de muchos años de evolución de un grupo humano, ¿no? Determinado. Es la cultura. En nuestro caso, hablamos de la cultura mesoamericana, en específico porque pues, nosotros somos de este continente, aquí nos ha tocado nacer y hemos pues visto que es un caso muy peculiar la cultura mesoamericana, la cultura de este continente, porque a diferencia de las culturas europeas, la cultura mesoamericana se desarrolla de manera aislada del resto de los continentes. Entonces, aquí en México, bueno, en Mesoamérica, porque México ya es muy reciente, ¿no? Pero la cultura mesoamericana, pues comienza cuando eh, se empieza a habitar este continente. Hablamos de hace más de 10.000 años, por lo menos. Eh, este, claro que esos grupos humanos ya traían una cultura, ya traían una serie de hábitos y costumbres y pensamientos que venían de mucho tiempo, ¿no? De hecho, el ser humano, según las teorías científicas, antropológicas sobre todo, comienza el Homo sapiens como tal, comienza en África, hace 250.000 años. En esos 250.000 años, el Homo sapiens va emigrando y va llegando a nuevas tierras, a nuevos lugares. En ese tiempo, la tierra estaba congelada, era la glaciación, hablamos entre hace la glaciación duró más de 100.000 años, ¿no? Entonces, cuando ya el Homo sapiens llega a Europa y empieza a acercarse a Mesoamérica, pues estamos en periodos glaciales totalmente. Entonces, se crea una cultura del hielo, ¿no? Se crea una cultura de la cacería, donde los seres humanos persiguen animales para alimentarse, como el mamut. El mamut estaba muy relacionado al ser humano. Inclusive tenemos algunos restos de mamuts aquí en el aeropuerto que acaban de inaugurar en México, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Cuando hicieron el aeropuerto encontraron muchísimos restos de mamuts y se han encontrado en todo el Valle Central restos de mamuts de hace más de 10.000 años. Entonces va habiendo una migración hacia Mesoamérica que viene desde el inicio del Homo sapiens y que se calcula, o por lo menos se han encontrado restos de hace más de 10.000 años. En esa época más o menos empezó a calentarse, empezó a pasar la época glacial, empezó a cambiar el clima de la Tierra, ¿no? Hace más de 10.000 años se considera como entre 10 y 12.000 años el fin de esa glaciación, de la última glaciación que hubo. Entonces el ser humano va persiguiendo al mamut y llega aquí a Mesoamérica y el mamut se extingue porque, pues por el calor, por el cambio de las condiciones, eh, y se extingue y hay una extinción masiva no solo de mamuts, sino de otras faunas enormes que había, por ejemplo, osos perezosos de más de 3 metros, aquí en Mesoamérica, había equinos,
había felinos, tipo como se llamaba el león americano, ¿no? Inclusive, pues muchos mamíferos y unos muy grandes, muy enormes. Por eso se pensaba, o pensaban los abuelos que había habido gigantes, ¿no? Antes de nosotros. Entonces, pues esto va caminando, este cultivo de conocimientos, este cultivo de hábitos y de formas de pensar, va avanzando y hace aproximadamente entre 8 o 9 mil años, el ser humano descubre el maíz, cuyo heredero, pues, o cuyo ancestro del maíz era el teocintle, que es una especie de maíz silvestre. Entonces el ser humano descubre, al parecer a través de la observación, que la semilla de maíz se puede sembrar y se puede cultivar. Y de hecho se va transformando genéticamente este maíz. Es un periodo de 1000 años o 2000 años en lo que se tarda en domesticar este maíz. Y las primeras muestras de maíz vienen del sureste de México, con estas antigüedades, y luego se van encontrando por acá en las cuencas del Golfo, en el centro, y entonces el maíz es fundamental en la cuestión de la cultura, porque una vez que el ser humano encuentra la manera de asegurar su alimentación y de que ya no tiene que preocuparse de estar correteando a los animalitos y estar buscando donde hay comida, fruta o plantas, pues ya tiene la cosecha, ya tiene el maíz. Y ahí empieza el desarrollo de la civilización en Mesoamérica, porque al tener el maíz, el ser humano ya tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para desarrollar otras actividades, como la ciencia, como el arte, ¿no? Y se hace sedentario. De antes de que era nómada y andaba correteando, ahora ya vive en un solo lugar, donde tiene su cosecha de maíz. Que no solo era el maíz, porque se fueron domesticando varias plantas. El maíz es el más, digamos, simbólico, importante, pero antes del maíz se domesticó el maguey. El maguey como, pues, una planta que brinda muchas cosas positivas al ser humano, como medicina, sirve para los golpes, sirve para diferentes padecimientos, es antiinflamatorio, es cicatrizante, este gel del maguey, y entonces se utiliza el maguey, se domestica también la calabaza, el chile, el frijol, todo lo que conformaba la milpa, se va domesticando. Y entonces a partir de ahí el ser humano empieza a desarrollar el conocimiento científico. Entonces se vuelve necesidad conocer el tiempo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que limpiar la milpa. Entonces el tiempo se vuelve el foco de estudio de estos pueblos antiguos y encuentran la manera de medirlo. Esto es colocando una construcción, porque también se empieza a desarrollar la arquitectura ya al ser sedentarios, y ellos descubren cómo colocar un punto de referencia en la tierra y en los cerros, o sea, un punto donde siempre se pararan ahí en ese mismo lugar y un punto donde vieran el sol nacer por entre los cerros. El sol, la luna, todas las estrellas, todo el movimiento de los cuerpos celestes, y fueron identificando que estos cuerpos celestes iban cambiando su posición dependiendo de la época del año y regresaban otra vez a la misma posición, y esto iba con las estaciones del año, iba con el clima, iba con el tiempo. Primero se dieron cuenta del día, ¿no? De que el sol, pues, era algo que ya sabían desde mucho antes, ¿no? Pero tuvieron la opción de medirlo y fueron desarrollando la escritura. Eso es muy importante, ¿no? O sea, hablamos de hace 8000 años que se empieza a domesticar el maíz, pero eso fue un proceso largo, ¿no? Y se empezaron a crear las primeras pueblos grandes, entre ellos de los primeros pueblos que hay en Mesoamérica son los olmecas, el pueblo olmeca.
Pues hay varias interpretaciones de dónde viene su nombre. Hay quien dice que viene de Hule, ¿no? De Lule, que era el país de Lule, y hay quienes pensamos que viene del vocablo Olin Mecatl, de dos vocablos, que es Olin, movimiento, y Mecatl, mecate, el mecate, el movimiento, que significa mecate es las venas, es la conexión que tenemos con los ancestros, los que nos precedieron y con los que vienen, con los que nos siguen. Ese es el mecate en movimiento. Son teorías, ¿no? Hay cosas que están perdidas en el Sí, tiempo, pero sí los olmecas comienzan a desarrollar un sistema de escritura y un sistema matemático donde ya empiezan a hablar de fechas. O sea, ya ellos ya tenían un conocimiento astronómico para marcar el tiempo y empiezan a desarrollar todo tipo de conocimientos. Entonces hablamos que los olmecas son anteriores a Cristo, este, pues pueden ser hasta 1000 años antes, donde se empiezan a desarrollar fuertemente y tienen influencia ya más pegados hacia el año cero, 300 antes de Cristo, por decir fechas, porque las fechas no son exactas. exactas, son procesos sociales muy largos que tardan mucho tiempo. Entonces, los olmecas tienen gran influencia en la zona central, llegan hasta Oaxaca, llegan a influir Guerrero, llegan a influir hacia la península de ahora que se llama península de Yucatán, toda la zona del Golfo. Ellos florecen entre Veracruz y Tabasco porque ahí hay mucha agua, hay mucha abundancia y entonces ellos desarrollan la escritura y eso es importantísimo porque a través de la escritura ellos transmiten el conocimiento y está este proceso de cultivar, por eso la cultura. Transmiten el conocimiento, cultivan la arquitectura, cultivan la astronomía, cultivan la medicina, porque la medicina era indispensable para la sobrevivencia, cultivan el idioma, cultivan el pensamiento, cultivan una cultura, conforman una cultura muy importante, por eso se les llama la cultura madre a los olmecas. Oh, La cultura madre son el pueblo olmeca. Entonces, el pueblo olmeca, pues, desarrolla una visión de la naturaleza y empieza a producir símbolos, tanto de escritura, de matemática, pero también símbolos de ideas y símbolos de pensamientos. Ellos empiezan a tomar como símbolo el jaguar y el jaguar se vuelve centro de su simbología y tiene que ver con los movimientos del cosmos y tiene que ver con muchas cosas. Entonces de ahí pues sigue la cultura floreciendo y se crean otros pueblos como el Cuicuilca o el pueblo Tlatilca que crecen en lo que es ahora la Ciudad de México. En el sur de la Ciudad de México se encuentran los restos arqueológicos llamados Cuicuilco. Pero Cuicuilco tiene la particularidad que está al lado de la Jusco, que es una sierra que está al lado de la Ciudad de México, donde hubo un volcán. El volcán se llamó el Xictli, y este volcán hace erupción y tiene que salir toda esa gente de Cuicuilco y de Tlatilco que se encuentra al norte de la Ciudad de México y van hacia Teotihuacán. Teotihuacán absorbe parte de la cultura olmeca, se enriquece con la cultura de Tlatilco. Esto hablamos de antes de Cristo. Se enriquece con la cultura tlatilca, cuicuilca, y surge Teotihuacán. Teotihuacán como una gran urbe donde vivían miles de personas, miles. Hay números muy aventurados que hablan hasta de 1 millón de gentes y hay números muy conservadores que hablan de 100,000 personas, pero eran miles de personas. Y en este periodo, después de Cristo, ya del año cero al año, este es un resumen así muy, sí, muy rapidito porque es mucha historia, ¿no? La que tiene Mesoamérica.
Entonces surge Teotihuacán, pero no solo Teotihuacán, surgen un montón de ciudades, ciudades-estado en todo Mesoamérica. Entonces se habla en historia, se habla de un periodo clásico. El periodo clásico es el esplendor de las culturas mesoamericanas. En este periodo clásico que aproximadamente abarca del año 300 después de Cristo al año 900 después de Cristo, encontramos ciudades de gran importancia como Chichen Itzá, como Palenque, como Monte Albán, como Cholula, como Xochicalco, muchísimas ciudades, muchas, más de las que pensamos. Ahora se está descubriendo con estas obras del Tren Maya, están saliendo montones y montones y montones de restos arqueológicos. Entonces empieza a ser una cuestión cosmopolita, ¿sí? Teotihuacán tenía barrios donde había barrios que venía gente desde Mérida, bueno, no de Mérida porque eso no existía, pero de toda la región del sureste mexicano, de la región maya, porque también surge el pueblo maya. El pueblo maya surge igual después de los olmecas, tienen estas influencias también olmecas. También hay que resaltar que hay estudios genéticos que nos dan una familiaridad con los grupos de Asia, de la Polinesia y grupos asiáticos, cercanos incluso a Siberia, este, por la migración que hubo, ¿no? Sí, De esos lugares. Entonces vemos figuras olmecas con los ojos totalmente rasgados, o sea, como que estuviéramos viendo una persona oriental, un japonés, un chino, ¿no? Así son las figuras olmecas, muchas figuras, con fuertes rasgos orientales. Y entonces, pues se desarrollan los mayas, surgen los toltecas, que son los constructores de Tula y de Teotihuacán. La palabra tolteca es una palabra que también es muy polémica, pero que al parecer viene de la voz tulán, que quiere decir donde hay tules, donde está el tular, tulán, nada más que después se transformó la voz. Entonces, tulteca, el que habita donde están los tules. Esto hace referencia a un lugar donde hay una laguna. Los tules crecen en las lagunas. Y al decir el tular, quiere decir la ciudad, quiere decir donde hay una ciudad, porque las ciudades se colocaban al lado de las lagunas para tener el agua suficiente y la comida para el pueblo. Entonces eran las tulanes, se conocían como tulanes. De ahí viene el término tulteca. Entonces el tulteca es una persona sofisticada, es una persona que tiene cultura, que es parte de la civilización, que habita en la ciudad en la gran ciudad, como Teotihuacán, ¿no? Como todas estas que nombrábamos. El Tajín, por ejemplo, en Veracruz, aquí en Toluca, donde tiene usted su casa, está Teotenango. Son ciudades toltecas, con influencia tolteca. La influencia tolteca abarcó prácticamente todo Mesoamérica. Los toltecas son los que crean el concepto de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que tiene que ver con la inteligencia cósmica. Y esta serpiente emplumada la encontramos aquí en el centro, en Teotihuacán, que es donde surge prácticamente, y la encontramos allá en la Tierra Maya, en Chichen Itzá. Allá se le nombra Cuculcán. Entonces, Cuculcán. Y ahí en Chichen Itzá, pues está esta pirámide donde el 21 de marzo se ve una sombra bajar por las escaleras, marcando esa fecha en una arquitectura, llamémosla antropocósmica, una arquitectura que juega con las sombras del sol para medir el tiempo, porque recordemos que para ellos lo más importante era el tiempo, porque de eso depende el alimento, la cosecha y la siembra del maíz. Entonces se vuelven científicos al grado que desarrollan calendarios de alta precisión, de ujú, muy alta precisión y con alto valor predictivo. O sea, pueden predecir eventos al futuro. En 1000 años adelante pueden predecir qué va a pasar.
¿sí? Entonces llega a ser una ciencia muy sofisticada. Entonces hablamos aquí del desarrollo de una cultura o varias culturas milenarias. Estamos hablando de 14.000 años de formación, sin contar todo el trayecto anterior que hablábamos desde África, cuando se crea, pues surge el Homo sapiens, ¿no? Surge el Homo sapiens. Eso hablamos de hace 250.000 años. En Europa estaba el Neandertal hace aproximadamente 50.000 años. El Neandertal era un homínido más ancho, más peludo, más fornido, ¿no? Pero con un poco de menor capacidad intelectual, ¿no? Y bueno, pues ahí es otra historia, pero Europa tiene su propia historia. Ujú, Entonces, cuando llega la gente aquí a Mesoamérica, pues los puentes de hielo que había en la glaciación desaparecen y queda aislado. Es un continente que se queda aislado del resto del mundo, porque antes pasaban por el estrecho de Bering, allá en el norte, cuando estaba congelado, o por el sur, por Tierra del Fuego, por allá, o incluso por el mar, cuando había más cercanía, desde la Polinesia. Pero al desaparecer con el calor todos estos puentes, este pedazo de tierra que es Mesoamérica queda aislado del resto del mundo. A diferencia de Europa, que tenía contacto con África, tenía contacto con Asia, había intercambio, las culturas se intercambiaban y se peleaban y pasaba de todo allá en Europa, ¿no? En esas épocas. Acá también, pero acá tuvo sus peculiaridades, porque era un gran territorio con mucha riqueza, que se hizo riquísimo, que tuvo lugares paradisíacos con mucho alimento, con mucho agua, con mucho de todo, y con poca población, que esa población solo comenzó a crecer hasta después del periodo clásico, que hablamos del año 300 hasta el 900, que al final del 900 ya empieza una situación aquí en Mesoamérica de enfrentamientos por el territorio, porque crece la población, se hacen ciudades grandes y empieza a haber violencia también aquí en Mesoamérica. Tenemos casos como problemas entre Palenque y Yaxchilán, ¿no? En esos años, en Palenque, pues lo más famoso de Palenque es la tumba de Pacal. Es un edificio que está en Chiapas, Palenque, y en medio de la pirámide o de la construcción está la tumba de Pacal, ¿no? Él gobernó entre el año 600 y el año 690. Hablamos de ese periodo clásico. Y él estuvo en guerra muy fuerte con Yaxchilán, que es otra gran población que está muy cerca, y con otra, empezaron a agarrarse todos contra todos. O sea, ahí fue la decadencia de Teotihuacán, ahí empezó la cultura guerrera, ujú, porque antes era 100% agrícola, pero conforme va creciendo las poblaciones aquí en Mesoamérica, empieza a haber una cultura guerrera y se empieza a desarrollar el concepto de la guerra florida, que eran guerras ceremoniales para ir determinando la supremacía o el poder de ciertos grupos humanos sobre los territorios. Y se empieza a desarrollar, pues, otra situación. Entonces, llega el momento en que está pobladísimo todo, el lago de Tenochtitlán, que es el lago donde ahora está la Ciudad de México, estaba lleno de gente para esas épocas. Hablamos del 600, del 700, del 800. Para el año 1000 y cacho, el lago de Tenochtitlán está lleno. Llegan los mexica o los chichimeca del norte, que vienen también de los pueblos del norte, que son un poco más nómadas, y muy fuertes, muy aguerridos, muy corriosos, diríamos acá, por los climas, por su proceso. Se emparentan con los toltecas, llegan al Valle de México y empiezan a crecer. Para 1300
25 se funda la Gran Tenochtitlán. Hablamos cuando que el gran periodo de florescencia, el gran periodo de esplendor de la cultura mexicana, de las culturas mexicanas del Valle de México, fue entre el 600 o el 300 y el 900, ¿no? Se le llama periodo clásico temprano, periodo clásico medio, periodo clásico tardío. Entonces, ese es el gran periodo. Y los mexicas llegan después de ese periodo de esplendor. O sea, el esplendor de nuestras culturas no fue en la época azteca, en la época mexica, fue antes. Ya cuando llegan los mexicas se empieza a conformar, que vienen de Aztlán, una tierra mítica, ¿no? Mm. Por eso aztecas, Aztlán es la tierra donde crecen las garzas, por decirlo así. Y unos lo ubican en el norte, allá por Texas, otros lo ubican acá en Nayarit, o sea, no se sabe bien, pero vienen en esta peregrinación, en este caminar, hasta llegar al valle al lago de Texcoco, y van haciendo alianzas con los pueblos que ya están ahí, como Azcapotzalco. Hacen la alianza y se funda a través de unas alianzas, pues matrimoniales sobre todo, eh, la Gran Tenochtitlán. Y la Gran Tenochtitlán, pues no es la única que reina, por decir, en México. Hay muchas otras culturas muy poderosas. Están los tarascos allá en Michoacán, están los totonacos acá en Veracruz, están los mayas allá en el sureste, están los mixtecos allá en Oaxaca. Entonces hay muchos pueblos muy poderosos, no son los mexicas los únicos, pero ellos desarrollaron una gran cultura guerrera, los mexicas. Entonces era la orden de los jaguar y la orden de los águila, y tenían un sistema de gobierno pues democrático, que era un sistema basado en lo que se llama Calpulli. Calpulli era una unidad de tierra, una unidad de gente, una unidad familiar que tenía tierra, que era autónoma, era autárquica, o sea, se gobernaba a sí misma, era autosuficiente, tenía su propio alimento y tenía su propio sistema de gobierno a través de consejos. Y otra característica del Calpulli era que era confederable, o sea, se podía organizar con otros calpulis y crear pues lo que fue la Gran Tenochtitlán, que fue, se conformaba de varios calpulis, ¿no? Al parecer eran 4 grandes calpulis, luego 13 calpulis, o calpultin en plural. Entonces era un sistema de gobierno basado en consejos, donde había un güey tlatoani, que quiere decir el orador, Tlatoa, la palabra, Tlatoani, el que usa la palabra, es Tlatoani, güey quiere decir grande, ¿no? El güey Tlatoani era el orador, era el encargado de decir lo que se acordaba en consejo, a diferencia de lo que se piensa, porque aquí hay 2 historias, ¿no? O más, muchas historias. Está la historia del conquistador y está la historia del conquistado, ¿no? O sea, está la historia La del verdad, vencedor. son tres. O sea, cada quien tiene su verdad, pero al final tendríamos que conocer todas las versiones de la historia para establecer nuestro propio criterio. Sí, ¿Cuál es la verdad para nosotros? Porque pues aquí se les tachó a los pueblos antiguos de bárbaros, de primitivos, de que hacían sacrificios humanos, que se comían a los niños en tamales, que eran de lo peor. Y no necesariamente es de esa manera exactamente como se cuenta, ¿no? Incluso hay mucha polémica, y porque estamos hablando, digo, de grandes culturas que se desarrollaron a través de 10.000 años o más. sí. Entonces, cuando llega la conquista, pues es un proceso de conquista muy extraño, muy raro, porque llegan 600 conquistadores por mucho. Y aquí había miles y miles y miles de personas. Y miles o sea, cientos de pueblos, muchísimas ciudades. Entonces, ¿cómo fue cayendo todo eso? Porque ya aquí ya había un proceso
de problemático de desarrollo social, ¿no? Aquí ya había mucha población y ya había muchos conflictos entre todos contra todos. Entonces, en ese momento, en esa coyuntura es que llegan estos individuos de Europa y van metiéndose poco a poco, porque no fue de que llegaran a conquistar por fuerza militar, sino que empiezan a hacer alianzas, empiezan a hacer conspiraciones, empiezan a hacer situaciones, porque aquí había toda una cultura de la guerra muy diferente a la cultura de la guerra europea. mm, Aquí la guerra se llamaba Guerra Florida y era una guerra que tenía que ver con lo sagrado, con la vida y con la muerte, con el tiempo y con el desarrollo y la evolución. Digo, no es justificar la guerra, pero había reglas para hacer la guerra. O sea, no era nada más llegar y golpearse, sino tenían que tener un acuerdo los pueblos y poner el mismo número de guerreros. Si este pueblo iba a tener 500 guerreros, aquel pueblo iba a tener 500 guerreros. Y ponían un lugar y una hora, y era una actividad ceremonial, donde los guerreros se ataviaban con las mejores ropas, se hacía los cantos del tambor, del caracol, era un arte marcial que además cuyo objetivo no era matar, sino era capturar. mm. Entre más guerreros tú capturaras, pues mayor era tu jerarquía. Y esos guerreros se capturaban y se llevaban prisioneros. Se les daban dos opciones, ¿no? En la época mexica, ¿no? Ya hablamos después de 1300, el siglo XIV, ya se le daba la opción al guerrero, o sea, ¿quieres morir como guerrero peleando o quieres servir 4 años a la sociedad sin recibir nada, ¿no? Como una especie de un prisionero. Muchos guerreros preferían morir luchando Antes a ser de, prisioneros, a servir al otro, ¿ah? Entonces se les amarraba en una gran piedra y luchaban contra 4 guerreros. Si ellos ganaban a los 4 guerreros, ellos salían con todos los honores, pero pues, era muy difícil, ¿no? Cuando los otros 4 guerreros, pues lo mataban en la batalla, porque él decidía morir peleando. Y ya que estaba muerto, entonces se subía al Teocalli, que es la construcción que ahora llamamos pirámide, y ahí se ofrecía su corazón al cosmos, ¿no? mm, Esa era otra visión diferente. Incluso los españoles, cuando combaten las primeras veces aquí contra los tlaxcaltecas, quedan impresionados porque los tlaxcaltecas, después de la batalla en la noche, les llevan regalos, les llevan comida, les llevan medicamentos, les llevan regalos, cosas para que ellos se mejoren después de haberse golpeado con todo. Los guerreros tlaxcaltecas les llevan y les dicen los españoles, pues, ¿cómo? entonces, ¿cómo está? ¿Cómo es su Pues si guerra? somos enemigos, ¿Cómo? ¿va? O sea, pues, estamos en guerra, ¿por qué me traes regalos? ¿Por qué me traes comida? ¿Por qué me traes medicina? Ah, pues porque tenemos que estar en igualdad de circunstancias, o sea, no vayan a decir que abusé de ti, o sea, que fue injusta la lucha, porque eso no Ajá, es digno de un guerrero. Un guerrero es digno de luchar contra otro guerrero igual a él, a la par. a la par, en las mismas condiciones, no en condiciones, pero esos conceptos no se tenían en Europa. En Europa la guerra tenía más que ver con estos principios de Maquiavelo, ¿no? O sea, roba, mata o viola, pero consigue el poder. Ajá, Si tienes que quemar una aldea, quémala. Si tienes que matar sin mujeres, piedad. niños, sin piedad. Y si matas a la gente ahí, déjala para que se lo coman los buitres. O sea, era otra idea. Ujú. Aquí había una idea pues diferente. No digo que sea mejor. Sí, sí, sí. Simplemente era otro concepto. Pero eso aprovechan la conquista, aprovecha para irse metiendo. Entonces, Hernán Cortés, que era el líder de la expedición, llega a Tenochtitlán y es recibido por Moctezuma como un huésped.
no era una cuestión belicosa, era un huésped. Lo recibe con regalos y lo hospeda junto con sus hombres en su casa, en la casa del güey Tlatoani. Es un huésped, lo trata como huésped, es bien recibido. A Hernán Cortés lo mandan llamar de Cuba por otros problemas y deja aquí, bajo el mando de otra persona, me parece que era Jerónimo de Aguilar. Este, no estoy seguro de ese dato, pero deja a un capitán al mando de esa tropa, que era toda la tropa que venía de España, ¿no? Los buques. Y hay una fiesta que se llama la fiesta de Toshka. Es una fiesta del pueblo, donde todo el pueblo sale a la fiesta, estos están hospedados ahí con Moctezuma. Moctezuma está en su casa, está la fiesta del pueblo, todos pues divirtiéndose, hay actos de malabares, hay música, hay baile, hay comida, los guerreros andan sin armas, todos están en la fiesta, y entonces ese día aprovechan y los soldados españoles masacran a la gente en la plaza, en una forma, una traición, Ujú, agarrando a la gente desarmada y matando mujeres y niños. Y toman como prisionero a Moctezuma. Pues Moctezuma, pues, lo tienen rehén. Ya después regresa Hernán Cortés, pero ya que se había hecho el fandango, ¿no? Y está Moctezuma, y también hay versiones de cómo murió, porque hay quien dice que lo apedreó la gente, porque Moctezuma sale a calmar a la gente, porque la gente pues quería acabar con estas personas y sale a calmar y hay quien dice que lo apedrearon y hay quien dice que los mismos españoles lo acuchillaron, lo matan ujú. y sube al morir Cuauhtémoc queda Cuitláhuac, pero Cuitláhuac enferma de viruela, se enferma Cuitláhuac y muere y queda Cuauhtémoc y Cuauhtémoc ataca a los españoles. Y es el día que dicen acá de la noche triste o de la noche Oh, alegre, ¿no? Depende exacto. de dónde se Depende vea, de ¿no? dónde, Eh, de qué lado lo vea uno. Depende si le vas a la América o a las Chivas, ¿no? Entonces, Pero, sí fue la noche alegre. pues sí, es la noche de una victoria que tiene Cuauhtémoc y el pueblo de Tenochtitlán, y pues lo derrotan y incluso tiran el tesoro y todo lo que se llevaban, porque ellos venían con una enfermedad del oro. Ellos Ujú. estaban enfermos de ambición porque habían visto aquí mucho oro, mucha plata, mucha riqueza, mucha riqueza. Pero aquí en México no había monedas, ¿verdad? El oro no servía como moneda. Aquí valía más el cacao, El la cacao, semilla del sí. cacao o las plumas. Una pluma de faisán, una pluma de quetzal, cosas que traían desde muy lejos, desde el sureste, ¿no? Una piel de jaguar, todo eso valía mucho. Pero entonces ellos huyen y Cuauhtémoc se queda como Huitlatoani y Cortés se prepara y ya tiene alianzas con otros pueblos que tenían guerra con los mexicas, ¿no? Algunos pueblos tlaxcaltecas, algunos pueblos de otros lugares, donde tienen alianza y construye unos barcos y hace el sitio de Tenochtitlan. Este sitio dura pues, como 3 meses. Rodean la ciudad, no permiten a los mexicas salir de ahí, los tenochcas, los matan de hambre, de enfermedad, porque la viruela, echan los cadáveres al agua, envenenan todo el agua, pues es muy Empieza la terrible la historia. contaminación. Sí, fue una guerra casi biológica, porque había enfermedades contra las cuales la gente no estaba capacitada físicamente. Y traían también, pues, cañones y, en fin, o sea, fue algo muy triste ese sometimiento. Pero ya una vez que someten a los tenochcas,
pues todavía faltaba mucho porque había muchos otros pueblos. Duró más de 100 años la conquista, porque faltaban los pueblos chichimeca que estaban allá en Guanajuato, los tarascos, no, pues un mundo de gente. Y entonces poco a poco van viniendo más y más y más y van conquistando hasta que establecen la colonia. Se establece una colonia y se establece el virreinato, ¿no? Pero cuando llega la colonia, llegan con una ideología que sataniza la cultura mexicana. O sea, que dice que la cultura nacional, la cultura mesoamericana, la cultura originaria de estas tierras es producto del trabajo maligno del diablo, ¿no? Que no hay otra forma de que los pueblos hayan conseguido el conocimiento si no era a A través de través. la malignidad, ¿no? Porque si ven que hay conocimiento, pues se dan cuenta que saben de medicina y se dan cuenta que saben de astronomía y se dan cuenta que saben muchas cosas. Pero todo ese conocimiento lo tachan de maligno Ujú. y entonces le llaman brujos, que era una palabra que venía de Europa, y brujas a las personas de conocimiento, personas que conocían de hierbas, personas que conocían de cualquier conocimiento, pero hablando de medicina, Sí, se sataniza a la gente y se queman los libros, todos los libros, allá en la Tierra Maya, este, pues se quemaron. Fray Diego de Landa hace una quemazón de todos los códices mayas y eso se repite en muchos lugares. Entonces queman todos los libros, destruyen todos los escritos que hay, destruyen todo lo que pueden del conocimiento. Luego tratan de recuperarlo cuando ven. que sí funcionaba, que sí Sí, era sí, sí tratan de, ya hablábamos de este códice variado. Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que es el códice Badiano, el códice de Martín de la Cruz, donde tratan de rescatar todo este conocimiento herbolario, pero yo digo, pues también los abuelitos también no les decían toda la verdad, ¿no? Incluso yo digo que hasta se los cotorreaban, porque hay recetas ahí muy raras, como por ejemplo que se untaran excremento en los ojos, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Yo digo Que sí que se ya los no cotorreaban. recuperaron. Ajá, yo creo que se los cotorreaban, ¿no? También, los abuelitos. Y entonces, pues toda esta cultura se vuelve clandestina, Ujú. se vuelve secreta, porque pues viene este proceso de la Inquisición, donde pues se tortura a los que practican una idea diferente, se bautiza a toda la gente, se le cambia el nombre. Por ejemplo, Juan Diego, que era un gran señor, Juan Diego, que fue el que se encontró a la Virgen, ¿no? Al que se le apareció, él se llamaba Cuautlatoa, es decir, el águila que habla, y era un gran señor, él era del señorío de Cuautitlán, Mm. de Cuahuititlán, que es como un lugar de bosques. Cuahuitl es el árbol, la tierra de los árboles, Cuahuititlán. Y él era pues, un señor muy importante. O sea, nos lo han vendido como lindito, ¿verdad? Ajá, Pero en sí. realidad era un gran señor. Lo que pasa que era un gran señor que acepta y que hace negociación con los colonizadores. Y dice, no, pues nosotros nos vamos a someter, ¿no? A esto. Y en cada lugar hay su gente. Entonces, este conocimiento, esta cultura, estas culturas, porque son varias culturas, quedan en el silencio. O pasando nada más de boca a sus Sí, hijos, nietos, pero ya no fue por ya no escrito. escrito. Y queda la tradición oral. Y también quedan símbolos Mm. que se esconden, como un código que se esconde. Por ejemplo, hay iglesias donde los mismos indígenas plasman el símbolo en la iglesia, pero nadie Oh, sabía más que ellos. Por ejemplo, el círculo. Y, porque ellos tenían una la cruz, cruz, pero sí. era una cruz diferente, era una No cruz, era la no, cristiana. no era una cruz cristiana, era una cruz de 4 lados iguales.
Los cuatro eran de la misma longitud y simbolizaban el tiempo dentro de la evolución de la conciencia. O sea, es la evolución dentro del tiempo, lo que Sí, sí. simboliza esta figura, que es el círculo de la vida y de la muerte que hablábamos. Es el círculo ceremonial. Estos símbolos se dejan, por ejemplo, en las danzas. La danza mexica o la danza azteca guarda estos símbolos de forma silenciosa, pero que están ahí. Se llama, por ejemplo, ese símbolo se llama el Nahuiolin, quiere decir cuatro movimientos. Ahí están las cuatro direcciones del universo y están las cuatro facultades cósmicas, que son la inteligencia, la voluntad, la transformación y la memoria, representadas por Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xipetotec y Tezcatlipoca, y todo eso lo dejan en forma en movimientos matemáticos, porque era un lenguaje, el que ellos usaban para la filosofía era un lenguaje matemático. Ellos hablaban de Ometeot, quiere decir dos, energía. Teot quiere decir la energía que se genera por sí misma en el universo. O sea, desarrollaron muchos conceptos a través de estos miles de años que cuando llega la conquista, pues están vivos todos estos conceptos, También como en la ropa, ¿no? en los bordados. En los bordados, sí, sí, sí. Se vuelven códices, se vuelven eh, Información. recipientes, Ujú. información, recipientes de información de la cultura, quiere decir de la forma de ver el mundo. Entonces, todos estos símbolos, pues, preservan, resguardan una cultura Una cultura. o varias culturas, ¿no? Entonces, nosotros, pues, apenas estamos redescubriendo lo que es la cultura. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la salud, no? Ah, Porque, porque la cultura, el alimento es cultural, ¿no? Hablábamos al principio del maíz. El maíz y la milpa, la calabaza, el chile, los quelites, el maguey, los nopales, el o sea, cacao. el cacao, el chocolate, ¿no? Que de ahí viene. Todo esto, pues, era nuestra cultura alimenticia, que tenía que ver con la tierra, ¿no? Entonces llega otra cultura con otros alimentos. ¿Qué alimentos trae esta otra cultura o estas otras culturas? Pues traen el Los borrego, traen animales. la vaca, traen el puerco, traen la gallina, traen las carnitas, traen la barbacoa, traen el pan. El pan viene de allá, aquí no existía el pan Sí. viene del trigo y viene de Europa. Y entonces ellos tenían su propia cultura alimenticia que se había formado por su medio ambiente. Ellos consumían más grasa porque ocupaban más grasa. Es como estos que viven en el Polo Norte, pues ocupan los esquimales, ¿no? Sí, Ocupan grasa, comen ballenas y comen focas porque necesitan mucha grasa porque hace mucho frío. Pero pues aquí en calientitos y pues ocupábamos otra alimentación. sí. Principalmente era la milpa, estas que hablábamos, y pues un poco de carne, un poco de pescado, ¿no? La carne ocasionalmente cuando se cazaba un venado, cuando se cazaba un conejo, ¿no? Víbora, ¿no? Pero también se comía mucho insecto, se comía la huevecilla de la hormiga, se comían los jumiles, se comían los grillos, se comían, ¿no? Anfibios como las ranas, en fin, la tortuga, pero sobre todo era la milpa. La milpa era el corazón de la alimentación. Ujú, Entonces, pues ahí tenemos un choque cultural y que tiene que ver mucho con la salud, en este sentido de la alimentación, por lo pronto, ¿no? Pues no es lo mismo para nosotros. Genéticamente no estamos capacitados para absorber tanto carbohidrato y tanto colesterol y tanta, pues, tantas cosas, ¿no? Entonces ahí hay un choque totalmente cultural y que es un ejemplo nada más de lo que tiene que ver la cultura
con la salud, ¿no? Porque también ahora se va generando otra cultura, que es la cultura cibernética, ¿no? La cultura que es sedentaria, donde hacemos poco ejercicio, porque eso también es cultural. Y nuestro gusto es cultural, ¿no? Hay pueblos que comen otras cosas que a nosotros nos parecerían desagradables, Ujú. como los africanos que comen unos gusanos así blancos, ¿no? Que son un manjar para ellos y pues para nosotros no, ¿verdad? O sea, digo, Sí, o es cuando cultural, vienen, ¿no? cuando va la gente a Oaxaca a comer los chapulines, los insectos, también a ellos les ocasiona así como que no, eso no para mí, o sea, sí. Totalmente, es cultural, ¿no? Se desarrolla a través de la cultura, de lo que se cultiva. Entonces ahora estamos desarrollando una cultura más bien industrial, una cultura del paquete, ¿no? De que ya la comida viene lista, la abro, la meto al microondas y listo, ¿no? Y eso es algo que estamos cultivando y que estamos formando como parte de nuestra cultura. Entonces, depende qué cultivemos, también depende en la salud de nosotros, de la sociedad en general, ¿no? Ujú. Por eso es importante voltear a ver hacia nuestras culturas originarias, porque hay un hábito o una forma de ver el mundo donde estamos relacionados directamente con la naturaleza y donde estamos alimentándonos pues, de lo que la naturaleza nos brinda a través de la milpa, a través de los animalitos, ¿no? Pero sobre todo de la milpa. Entonces hemos dejado esa alimentación, que es una alimentación muy buena, comer calabaza, frijol, chile, tortilla, es excelente, ¿no? Un poco por ahí va la idea, Gaby. Sí, qué interesante, la verdad, todo lo que nos ha platicado, muy interesante porque, pues no, maestro, yo nada más pensaba, oh, salud y cultura, pues algo simple, algo de estas épocas, y no, usted ya nos llevó a un viaje de miles de años y queda más claro el concepto de salud y cultura. También hacer como una remembranza, pues sí, como, ahorita me sonó como historiador Ujú. de todas nuestras culturas, de cómo hemos llegado hasta esta vida sedentaria que tenemos, mala alimentación y por qué hay tantas enfermedades. Es verdad que la alimentación que tenemos en Estados Unidos tal vez no es igual a la que tienen en México, por eso mucha gente ama México, por tantas frutas, verduras, el clima, pues el mar, las locaciones que tienen allá, la vida es de verdad maravillosa en México y pues sí, la verdad es que sí me hizo pensar y recordar pues todo esto que nos acaba de contar, la cultura, los hábitos, por qué seguimos modas, por qué nos quedamos en cosas que, como eso de la alimentación, de comer carne todos los días, cuando antes no se comía carne todos los días y la gente era más saludable, corría más, caminaba más, pensaban más. No era su principal motivo la comida como ahora. Eran, o sea, pensaban en otras cosas, como usted bien nos contó, pensaban más en la arquitectura, en la observación, y ahorita pensamos más en la comida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a...? Y aparte no lo pensamos de una manera muy positiva, porque si ahorita una persona toma conciencia y dice, voy a cuidar mi alimentación, ir a comprar, ir a acomodar la comida, hacer de comer, nos quita mucho tiempo y la gente ahorita no tiene tiempo para cuidar su alimentación, porque son varios pasos para poder tener una buena alimentación. Entonces la gente lo que hace es lo que sea, lo rápido, comida Claro. rápida. Entonces, pues me ha parecido interesantísimo todo lo que nos ha contado. Espero que la gente que vea pues sí, esto que usted nos acaba de contar, haga conciencia también, compartan esta información porque es información que no la vemos así como nos la contó el maestro Manlio.
bien desglosadita, digerida, amena, porque no se hace aburrido lo que nos está contando. Muchas gracias, maestro Manlio. No, pues un gustazo, siempre, pues, platicar, ¿no? Son temas que a mí me entusiasman mucho y que la verdad, pues es muy bonito redescubrirnos, ¿no? Eh, Volver a sentir que somos herederos de grandes culturas, que tenemos toda la riqueza cultural, que somos un país, una potencia cultural en el mundo, porque viene gente de todo el mundo a ver nuestra herencia cultural viva o sea, las ruinas y lo que está vivo, porque tenemos pueblos que tienen comida abundante de todo tipo, una riqueza gastronómica increíble en nuestro país, vestidos, como tú decías, los textiles, música, expresiones culturales de verdad de gran calado en toda Mesoamérica, o sea, porque los pueblos originarios vienen desde Canadá hasta abajo, pero México sí fue el centro. Sí fue el lugar donde más florecieron las grandes civilizaciones. Entonces, pues es un gusto compartir con nuestros amigos, nuestras amigas, y pues que compartan y que también participen, aunque esto lo vean después, pues dejen sus comentarios, cómo ven, qué les gustaría que platicáramos, porque está haciendo un ejercicio muy rico y yo bien agradecido contigo, Gaby, por toda tu hospitalidad, tu trabajo, tu esfuerzo, y pues son pláticas muy amenas siempre. Sí, sí, estoy completamente segura de que la gente queda fascinada. Por ahí nos están dejando buenos comentarios y pues que este tiempo que usted invierte, que usted nos regala, porque nos está regalando, está dejando semillas que al ratito van a florecer. Entonces, muchas gracias. Vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Fue muy interesante la plática de hoy, salud y cultura. Y bueno, nos ha llevado usted por un recorrido fabuloso. Me encantó todo lo que aprendí el día de hoy y pues muchas gracias a usted, a todos los que ven el programa y que lo comparten. Muchas gracias. Espero que nos podamos ver el próximo martes, Claro, ¿ok? Bueno, muchas gracias, maestro Manlio. un Gracias a gusto. todos. Igualmente. Bye.